tardes y continuando con nuestra tarea. Hoy vamos a hacer el desarrollo de un modelo. La clase pasada vimos cómo hacer el corpiño base o blusa base. A partir de estos trazos podemos desarrollar cualquier modelo de blusa. En este caso vamos a hacer una blusita prácticamente sport, ¿no? Va a llevar cuello, una manga corta, botones en la parte delantera y corte princesa, ¿sí? Va a llevar tanto en la parte delantera como en la parte de la espalda. Entonces yo les voy a enseñar cómo desarrollar. Entonces, primero tenemos que nosotros en el rato de desarrollar un modelo tenemos que observar exactamente qué es lo que lleva el trazo. Y según eso uno va ya desarrollando en base a eso. Es como decir, vas dibujando lo que ves en el modelo que te gusta o que quieres hacerlo, ¿no? Entonces, lo voy a hacer todo con marcador azul. Todo lo que es con azul es prácticamente la transformación del corpiño base. Es lo que vamos a hacer, es los cambios que vamos a hacer en el molde. Bien, entonces, lo primero que yo voy a hacer aquí es, esta es la parte delantera y esta es la espalda. Entonces, la parte delantera, para empezar, lleva botones en la parte central. Esta es la parte central de la blusa. Por lo tanto, yo para ponerle botones, yo necesito a partir de la línea base B, hacia afuera, vamos a marcar 2,5 centímetros. Desde el cavado del cuello hacia afuera, vamos a marcar 2,5 centímetros. Y ese mismo valor lo vamos a colocar en la parte inferior del hilván. Asimismo vamos a sacar 2,5 centímetros. ¿Ya? Y luego lo unimos con línea recta. Estos 2,5 centímetros que estoy sacando va a corresponder a medio centímetro de costura y 2 centímetros para cruce de botones, ¿sí? El cruce de botones prácticamente es de 1,5, pero siempre se deja un poquito de holgura, ¿no? Para que la blusa no nos temple, ¿no? Para que la blusa no se nos abra. Entonces, de los 2,5 que estoy sacando, medio centímetro es para costura, ¿ya? Coso aquí a medio centímetro y los 2 que nos queden para cruce de botones. Bien, entonces ya tengo yo lo que es la parte donde van a ir los botones para el cruce de botones. Ahora, la blusa tiene cortes que van a ir en dirección del busto. El corte lleva desde el hombro. Los cortes también pueden ser desde la sisa. Si usted quiere, lo puede hacer desde la sisa, lo puede hacer desde el hombro o lo puede hacer del escote. Donde usted desee hacer el desvío de la pinza, ¿ya? El corte que usted desea, usted lo puede hacer. Pero en este caso el modelo va a llevar el corte en hombro. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la línea de caída de hombro le voy a encontrar el punto medio. Voy a ver cuánto tengo de caída de hombro. Tengo aquí 14, la mitad 7. 7, tomé la mitad. Una vez que tengo la mitad, voy a unir este punto medio que encontré en la línea de caída de hombro, lo voy a unir con la punta de la pinza de costado, de esta forma. ¿Sí? Pero como el corte llega hasta abajo, voy a seguir haciendo la línea. Desde este punto de la distancia de busto, lo voy a llevar hasta el final, el corte. Es decir, que voy a cortar por aquí. ¿Ya? Y estas pinzas prácticamente se las van a eliminar. ¿Ya? Se las elimina, pero como vamos a separar esta pieza de la otra porque vamos a cortar, cortamos por aquí el molde y vamos a separar las dos piezas, y al hacer el corte debemos de poner costura para poder después confeccionar. Bien,
Ahora, un pequeño detallito. En la parte de aquí del pecho es recomendable, o al menos a mí me gusta particularmente hacer esto. Me gusta hacerle un pequeño ajuste aquí. Esta es la línea de pinza, ¿verdad? Que es este punto de aquí, acá al hombro. Pero siempre aquí queda como muchas veces queda como una bolsita. Entonces lo podemos estar haciendo lo que llaman los ajustes. Entonces, ¿cómo yo hago este ajuste? Más o menos calculo de aquí a acá cuánto tengo al ojo, ¿no? Sin necesidad de cinta métrica, más o menos aquí, y voy a poner medio centímetro de un lado y medio centímetro del otro. Y voy a hacer un ajuste, así, desde la línea de pinza, uno con ese medio y con el otro medio. Ahí, y luego lo uno acá y acá. Entonces prácticamente yo estoy haciendo, le estoy quitando a la medida, le estoy quitando más o menos 1 centímetro. Es aquí, es para que nos quede bien pegadito. Es un pequeño ajuste, es ligero, no es mucho, ¿ya? Entonces ¿qué significa? Que esto que acabo de marcar, esto yo lo voy a eliminar en el molde, yo lo voy a sacar. Todo esto sale. Esto es un ajuste, es para que quede más entalladita la blusa. Hemos hecho el corte según el modelo que nos pide. Aquí podemos apreciar en la parte baja, en el hilván, lleva una pequeña curvita. Usted si quiere lo puede hacer recto, pero aquí mi modelo me pide que haga una pequeña curva, más o menos como las camisas de hombres, que tiene una curvita aquí en la cadera, ¿no? Esa curvita es bien asentadora, al menos para las personas que no tienen mucha cadera. Hay muchos cortes que nos ayudan por visión óptica, hacen que nuestro cuerpo se ensanche o se angoste dependiendo de los cortes. Por ejemplo, si el corte yo lo hago recto hacia el hombro, este corte hace que es recomendable para las personas que tienen la espalda ancha, ¿ya? Entonces, si quiere el corte princesa, yo recomiendo que el corte lo hagan en hombro, porque por visión óptica hace como que alargue más el cuerpo y no le ensanche. Pero si yo a esa persona que tiene hombro ancho, yo le hago un corte de la línea de busto hacia la sisa, ¿qué hago? Que el corte que está desde la cintura, yo lo desvío hacia la sisa. ¿Qué estoy haciendo? El corte viene de la cintura recto y lo voy abriendo. Entonces voy, como decir, ensanchando al hombro. Entonces, recomendación, las personas que tienen ancho de hombro, no les recomiendo que el corte lo haga a la sisa, sino al hombro. Lo contrario, si la persona tiene hombros angostos, es delgada, fina, si yo le hago el corte hacia la sisa, ¿qué le estoy haciendo? Le estoy haciendo que esa espalda se ensanche por visión óptica, ¿no? Es una pequeña recomendación que les hago. Bien, pero en este caso lo estoy haciendo en hombro. Lo mismo pasa con esta pequeña curva. Para las que no tienen mucha cadera, es muy asentadora, les queda bonito. La curvita esa le hace así, la curvita le hace así y luego le hace así. Entonces, ¿qué está haciendo? Le está como ensanchando la cadera. Es bonito. Entonces, para yo hacer esto de aquí, ya es cuestión de gustos también. Hay blusas que tienen la curva, la tienen bien profunda, ¿ya? Como también hay otras que es menos profundo, ¿sí? Hay unos que lo hacen bien profundo y hay otros que es leve. Generalmente basta con hacerle desde la línea de cadera hacia arriba, marcamos 5 centímetros, que es generalmente la curva que se le hace. Pero si usted lo desea hacer más, lo hace más. En este caso yo lo voy a poner 4 centímetros, y luego usted manualmente, y si tiene regla, pues lo hace con regla, lo va cogiendo así y le va formando la curvatura. Ya, entonces, ¿qué significa? Esto de aquí lo vamos a eliminar, esto no va. Vamos a cortar es por aquí. Esta es la curvita que vamos a formar, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí ya está el trazo, ya está listo para cortar y luego colocar en molde, en tela. Luego de esto, que ya terminemos esto, yo
les voy a explicar cómo van a colocar el molde sobre la tela y paso siguiente, su confección. Bien, por lo tanto ya hemos aquí esta parte terminado, ¿no? Ahí queda el molde. Vamos ahora con la espalda. La espalda, lo único que tenemos que hacer aquí, en la espalda, este es el modelo, en la espalda no lleva ninguna abertura, solamente va a llevar los cortes. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo hice? Si en la parte delantera lo que hice yo fue prolongar la pinza hacia arriba y hacia abajo, lo mismo voy a hacer en la espalda. Voy a hacer el mismo procedimiento, la línea de caída de hombro, la línea de caída de hombro, que tienen que tener igual valor, ¿verdad? Entonces, 14 le tomo la mitad. Entonces voy a tomarle aquí la mitad. Tomo la mitad. ¿Ya? Y este punto, nosotros deberíamos unirlo así, con la pinza. ¿Sí? No me pinta mucho, voy a ver si utilizo el rojo mejor para que lo puedan apreciar. Lo debería yo unir así, ¿verdad? Con la pinza. Ya. Pero ¿qué pasa? Que aquí me queda una punta. Recuerden que cada vez que ustedes unan líneas entre curvas y rectas, siempre tienen que estar estilizaditas, o sea, siempre tiene que verse el corte bonito. Porque si yo le dejo esta punta, si ustedes ven aquí se ve una punta, en el rato que usted va a coser se le va a hacer una bolsa en la espalda, no le va a quedar estilizadito. Entonces, una vez que yo uno eso, yo voy a utilizar la parte curva de la regla con la punta hacia abajo. Yo voy a tratar de afinar ese corte. ¿Y cómo lo hago? Cojo con la parte curva y hago esto. Voy a unir la parte donde nace la pinza de la cintura hacia arriba de esta manera. Hago esto. Lo afino. ¿Sí? Y luego de eso, cojo la otra parte de la pinza, el otro lado de la pinza, lo hago así, ¿ve? Así. Y subo un poquito la regla, subo un poquito más la regla, ahí, y luego le hacen esto. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que esto que está con rojo, esto va a salir, perdón, y esta pinza también, este corte también va hasta abajo, o sea que vamos a cortar así mismo, como hicimos el delantero, la espalda también el corte lleva de hombro hacia abajo. Entonces, este corte también va a ir hasta abajo. Entonces, en el rato que cortamos, ¿ya? Aquí voy a dibujar una tijerita. Por aquí vamos a cortar. Y vamos a cortar por aquí. Y vamos a cortar por aquí. ¿Qué significa? Que yo voy a sacar esta pinza. Esta pinza se la saca en el molde. Se saca. Entonces, todo esto que yo acabo de marcar con rojo, todo esto va a salir. Esto que estoy sacando es prácticamente lo que va a servir que le entalle la espalda, que le quede pegadito, que no le quede bolsa. Generalmente cuando nosotros usamos las blusas donde solamente lleva pinza aquí y lleva pinza acá, ustedes se darán cuenta que a veces queda una bolsita por aquí. ¿Ya? Entonces, la ventaja cuando nosotros trabajamos los cortes es que los cortes nos ayudan a eliminar todas esas imperfecciones, todas esas bolsitas, esas arrugas que se nos forman en cualquier parte del cuerpo. Esos cortes son las que nos permiten entallar mejor el cuerpo. Entonces, si le hacemos así, le va a quedar muy bien, no le va a quedar apretada, no le va a quedar bolsa ni nada. Entonces, aquí vamos a cortar. Cortamos, sacamos la pinza, sacamos todo esto que acabo de marcar con rojo hasta el hombro. Y en el rato que separamos el molde, dejamos costuras de ambos lados. En el rato que ya coloque yo el molde sobre la tela, ahí yo les voy a hacer referencia acerca de esto, ¿sí? Entonces aquí prácticamente está listo para ya llevarlo a la tela y cortar. También quiero aprovechar y les voy a dar el trazo de la manga. ¿Cómo hago yo la manga? Para obtener estos valores voy a aplicar fórmula. Para nosotros de la sisa obtener estas 3 medidas. ¿Y cómo las aplico? Con fórmula. La primera fórmula es para sacar el alto de bocamanga.
La fórmula dice que de la sisa a la sisa lo voy a dividir para 4 centímetros, luego el resultado lo sumo más 2. La fórmula para sacar el ancho de la sisa a la sisa lo divido para 2 menos 1 centímetro. Y para obtener la línea de bocamanga, al ancho de la sisa, es decir, al valor anterior que saque acá, al valor que me dé aquí, al ancho de la sisa, a este valor lo voy a dividir para 2 y luego le voy a sumar más 1 centímetro. ¿Ya? Vamos a desarrollar esto. Vamos a recordar la época de colegio. Bien, para obtener el alto de la bocamanga, a la sisa, ¿cuál es la sisa? 38. A 38 lo voy a dividir para 4. Me va a dar aquí a 9. 9 por 4, 36. De 38, 2. Pongo la coma, aumento un 0 acá y digo 20 dividido para 4 me da a 5. 5 por 4, 20. De 20, 0. Entonces, yo aquí a la sisa le dividí para 4, me dio 9,5. Luego me indica que tengo que sumarle más 2 centímetros. Entonces, a este valor le voy a sumar 2 centímetros y me da igual a 11 centímetros y medio. Entonces, ¿qué será? El alto de la bocamanga será igual a 11 centímetros y medio. ¿Sí? Mi alto de bocamanga medirá 11 centímetros y medio. El ancho de la sisa, de igual forma. Me dice que a la sisa, en este caso sigue siendo 38, yo lo voy a dividir para 2, me va a dar a 19, ¿verdad? 1 por 2 es 2, de 3, 1, bajo el 8 y me dice 18 dividido para 2 a 9, 9 por 2, 18, de 18, 0. Miren cómo no nos olvidamos de las tablas hasta cuando ya cerremos los ojitos, hasta ahí vamos a aplicar siempre las tablas. Bien, entonces 19 al ancho, para sacar el ancho de la sisa, a la sisa lo dividí para 2 y luego tengo que quitarle 1 al 19, le voy a restar 1 centímetro y me va a dar 18 centímetros. Es decir, que mi ancho de sisa será igual a 18 centímetros. ¿Sí? Bien, ahora nos vamos con la línea de bocamanga. Dice que al ancho de la sisa, ¿cuál es el ancho de la sisa? 18, ¿verdad? Porque yo ya tengo el valor, yo ya hice la fórmula y me salió 18. Entonces, al ancho de la sisa, es decir, a 18, que es el ancho de la sisa, como dice aquí, al ancho de la sisa, lo dividimos para 2, me da igual a 9, ¿verdad? 9 por 2, 18, de 18, 0. Luego a ese resultado le voy a sumar más 1 centímetro, más 1 centímetro igual 10. Entonces el ancho de la sisa será igual a 10 centímetros. Bien, ahora sí, yo ya tengo mis 3 valores: alto de bocamanga, ancho de sisa y línea de bocamanga. Ahora sí vamos a elaborar el trazo. Para trazar la manga, de igual manera, trazamos las líneas bases A, línea base B, vértice. Y empezamos en el mismo orden en que yo tengo las medidas, en ese mismo orden las vamos a ir aplicando, ¿verdad? Ya según la fórmula obtuvimos alto de estas 3 medidas, las obtuvimos de la sisa: alto de bocamanga, ancho de sisa y línea de bocamanga, ¿verdad? Luego tenemos el largo de manga y el ancho de la manga. Una vez que hemos completado las medidas, voy a proceder a trazar la manga.
Empiezo por la primera medida, que es el alto de bocamanga. Lo voy a medir desde el punto vértice por la línea B, el alto de la bocamanga. En este caso es 11 centímetros y medio. Voy a marcar 11 centímetros y medio. 11 y medio, que es el alto de la bocamanga. En este punto que acabo de marcar, nace una línea, es decir, que el alto de bocamanga va a ser desde este punto hasta acá abajo, viene a ser el alto de la bocamanga. Esto, alto de bocamanga, aquí, alto de bocamanga, de la articulación del hombro hacia la altura donde está el doblez del brazo. Esto viene a ser el alto de la bocamanga, aquí, de aquí hasta donde usted ve el doblez del brazo. Eso es el alto de la bocamanga. Alto de bocamanga. En esta medida del alto de bocamanga nace una línea horizontal o transversal, u horizontal o paralela a la línea base A. Nace esta línea. ¿Cómo creen ustedes que se llama esa línea? Si esta se llama alto de bocamanga, ¿cuál creen ustedes que es esta? Vendría a ser el ancho de la sisa. Miren que es una cadena, ¿no? Pone una medida y se une con la otra y así sucesivamente. Entonces, esta línea que acabo de trazar se va a llamar ancho de sisa. ¿Cuánto mide esta línea? Mide 18 centímetros y le voy a marcar 18 centímetros, 18 hasta aquí. Esta línea mide 18 centímetros. ¿Y cuál vendría a ser esa línea? Si de aquí a acá es el alto de la bocamanga, ¿verdad? Es hasta donde dobla usted el brazo. El alto de la bocamanga, estoy trazando esta línea. Esta línea vendría a ser el ancho de la sisa. Entonces, ¿qué corresponde? ¿Cuál sería el ancho de la sisa? Vendría a ser todo el contorno del brazo aquí, pero aquí arriba, ¿no? Bajando así. Debajo de la axila, así, horizontalmente. Este es el ancho de la sisa. Este es el contorno de la sisa. Esa es otra, no nos confundamos. En contorno de sisa, que es todo, es debajo del brazo, pasando por la articulación del hombro, esa es viene la sisa. De ese valor fue que sacamos estos tres valores, ¿sí? Entonces, donde el alto de la bocamanga es desde el hombro hasta aquí, hasta donde es el doblez del brazo. Este es el alto de la bocamanga. Aquí nace esta línea horizontal. Esta línea horizontal es la que va aquí arriba, debajo de la axila, pero por el contorno del brazo. Esa viene a ser el ancho de la sisa. La línea de bocamanga. ¿Cuál es la línea de bocamanga? Si de aquí a acá es el alto de bocamanga. Como el nombre mismo lo dice, alto de bocamanga. De aquí a acá es el alto de bocamanga. ¿Cuál será la línea de bocamanga? Esa línea de bocamanga, yo lo que voy a hacer es de aquí a acá, voy a tomarle la mitad. Entonces voy a medir, van a ser esta línea de aquí a acá. Esta va a ser la línea de bocamanga. Alto de bocamanga, ancho de sisa, ¿sí? Ancho de sisa, ¿ya? Y la línea de bocamanga, que es tomándole la mitad, y lo vamos a medir. Va a salir esta línea de aquí, aquí. ¿Ya? Entonces, la línea de bocamanga mide 10 centímetros. ¿Cómo lo obtengo? Del alto de la bocamanga, desde el hombro hasta la línea de bocamanga, le voy a tomar la mitad. Entonces, mitad, yo ahí tengo 11 y medio, la mitad serían 5,75, ¿verdad? 5,75 viene a ser la mitad. Ahí nace la línea de bocamanga. Es decir, esta medida, ¿no? De aquí a acá, aquí, esta medida de aquí. ¿Cuánto mide? 10 centímetros. Entonces voy a medir 10 centímetros. 10. Esta es la línea de bocamanga que mide 10 centímetros. Mire para qué ha servido estas tres medidas. Solo para trabajar la cabeza de la manga. Solo para trabajar de aquí a acá hemos utilizado estas tres medidas. ¿Ya? Se las obtiene en base a la propia sisa del cliente, ¿no?
todas las personas, cuando se trabaja por tallaje, hay medidas exactas, ¿no? Pero cuando si trabajamos individualmente, no todos los brazos, no todos los contornos son iguales. Entonces, a mí me gusta trabajar con esta fórmula porque está trabajando sobre la misma medida del cliente, ¿sí? Entonces, ya he trabajado aquí la cabeza de la manga. Ahora lo que voy a empezar es a unir estos puntos. Voy a unir. Ahora, aquí, en esta fórmula, en lo que corresponde al ancho de la sisa, en este resultado, dentro de los 18 centímetros, ya viene incluido 2 para costura. O sea, la costura que va aquí, en la parte baja de la manga. Esta costura ya viene incluida, no hay que agregarle. Entonces, para yo saber que lleva costura, a mí me gusta marcar las costuras, entonces entro, no aumento, ojo, no estoy aumentando, sino que entro 2 para yo poder marcar la costura, para saber en el rato de la hora que yo por ahí tengo que coser es a 2 centímetros de costura. ¿Ya? Entonces yo marco. Ahora, voy a unir desde este punto de costura hacia la línea de bocamanga y hacia la parte alta del alto de la bocamanga. Y lo voy a unir con líneas curvas. La parte inferior de aquí, o sea, es como que vamos a marcar una S, ¿no? ¿Sí? Una S. Entonces, voy a unir desde la costura al punto de la línea de bocamanga y luego de aquí formo la cabeza de la manga. Entonces aquí yo ya tengo recién la cabeza de la manga. ¿Sí? Una vez que ya tenemos la cabeza de la manga, ahora sí voy a aplicar las 2 medidas que me faltan, que serían el largo de la manga y el ancho de la manga. El largo de la manga, ¿desde dónde usted toma el largo de la manga? Desde la parte más alta, ¿no? Desde la articulación. Entonces el alto de la manga lo voy a medir desde la articulación, desde arriba, desde el punto vértice hacia abajo. 20 centímetros, desde el punto B hacia abajo, 20 centímetros, que viene a ser el largo de la manga. Aquí trazo una línea y esta línea se va a llamar ancho de manga. Ancho de manga. ¿Cuánto tengo yo de ancho de manga? 34. La mitad, 17. Más 2, 19. Esos 2 son para costura. Entonces aquí va a medir 19. Está saliendo mucho más grande. Aquí está, aquí es 32. Perdón, me he equivocado. 32 es aquí. La mitad, 16 más 2, 18. Me sale igual. Me sale igual. Entonces, aquí en este punto 20 trazamos esta línea horizontal y nace la línea de ancho de manga. ¿Ya? Ancho de manga tenemos 30. La mitad, 15. Más 2 para costura, 17. Entonces, esta línea va a medir 17 centímetros. 17 y hacia adentro marco la costura porque estoy poniendo 15, que es la mitad, más 2 para costura, 17. ¿Sí? Y una vez que ya tenemos este punto y el punto de acá, lo voy a cerrar. Lo cerramos. Yo trabajo ligeramente con la curva hacia adentro, ligeramente. ¿Ya? Marco y esto es la costura. Y a partir del punto 20 hacia abajo, vamos a medir 3 centímetros. 3 centímetros, que viene a ser el hilván. Subrayo. A mí me gusta marcar todo lo que es hilván y todo lo que es costura, lo marco, lo subrayo. Bien, aquí la manga está trabajada. Aquí esta manga hay que trabajarle papel doblado, donde la parte del doblez viene a ser aquí la parte central de la manga. ¿Por qué se lo trabaja en papel doblado? Porque la parte de la manga de aquí para acá va a ser un centímetro menor
al de aquí para acá. Siempre la espalda va a tener 1 centímetro más, ¿ya? En relación al delantero. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que yo aquí, en la línea de boca manga, yo voy a entrar de la curva que tracé aquí, voy a entrar desde la línea de boca manga, que es aquí, voy a entrar 1 centímetro. Voy a entrar 1 centímetro hacia adentro, ojo, hacia adentro 1 y vuelvo a marcar otra línea, así, y la termino nuevamente acá, ¿sí? Entonces, lo que está con rojo viene a ser la parte delantera y lo que está con negro viene a ser la parte posterior. Entonces, en el rato que usted haga la manga, tiene que trabajar sobre un papel doblado. Hagamos de cuenta que este es el papel, yo vengo y lo doblo así, y así trabajo yo el molde, ¿sí? La parte doblada la hace de línea base B y línea base A. Entonces, en el rato que yo trabajo el molde, lo corto y lo abro. Entonces, me va a quedar la manga completa, ¿no? Donde uno de los lados va a ser 1 centímetro menor que el de la espalda. Ahora sí vamos a trabajar el cuello, ¿ya? Para trabajar el cuello, lo que necesitamos es tener la medida del contorno del cuello o el contorno del escote donde vayamos a aplicar el cuello, porque muchas veces nosotros no solamente le trabajamos al ras del cavado del cuello, sino que a veces le rebajamos porque queremos que el cuello no nos quede muy trepado, sino un poquito más abajo. Dependiendo de las variaciones que usted le haga a su escote, a su cavado de cuello, es el valor de este de aquí, del valor de su cuello, ¿ya? El valor del cuello varía dependiendo del escote que usted tenga, ¿no? Si usted no le llega a hacer ninguna variante a su cavado de cuello, pues usted aplicará con su valor de cuello. En este caso yo voy a trabajar con el mismo valor del cuello. En este caso yo cuello tengo 34. Entonces, al cuello, con mi valor de cuello que es 34 centímetros, yo lo voy a dividir para la mitad y me va a dar 17. A ese 17 le voy a aumentar 1 para costura, me va a dar igual 18. ¿Sí? Bien, ahora, aquí tengo trazada la línea base A, la línea base B. Al igual que la manga, el cuello debemos trabajarlo en papel doblado. Así como doblamos para trabajar la manga, el papel, así mismo doblamos para trabajar el cuello, ¿sí? Entonces, cuello tengo 34, la mitad 17, más 1, 18. Entonces lo voy a medir, esa medida lo voy a aplicar del punto vértice por la línea base A, 18 centímetros. 18. Aquí es mitad de cuello más 1, que me da igual 18 centímetros. Luego, del punto vértice por la línea base B, voy a bajar 9 centímetros. 9 centímetros. Y hacia el frente, de una manera paralela a la línea base B, vamos a aplicar también 9 centímetros y vamos a poner también el mismo valor 18. Es decir, que vamos a trabajar un rectángulo de 18, que es la mitad del cuello, por 9 centímetros. ¿Sí? 18, que es la mitad del cuello, más 1 por 9. 9 más o menos es un estándar el tamaño del cuello, pero claro, ya incluyendo costura. Estos valores que yo les doy a ustedes ya viene incluida la costura, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo hecho el rectángulo, entonces voy a medir desde el punto en la línea paralela a la base de la línea base B hacia acá, voy a medir hacia arriba 1,5 centímetro
y medio. 1 y medio. Luego voy a considerar estos 18 que marqué aquí, le voy a encontrar la mitad. Tengo 18, la mitad 19. ¿Para qué encuentro la mitad? Porque yo voy a unir este punto 1 y medio que acabo de subir, lo voy a medir con el punto 9 de acá, pero lo voy a unir en dos tiempos. Y aquí la parte de abajo, una vez que le tomé la mitad, voy a unir del punto y medio por la mitad y llego al punto de acá. Como lo hacía en dos tiempos, formando esta curvita, ¿no? Es para que el cuello siente mejor sobre la prenda. Entonces, voy a hacer la parte del 1 y medio hacia la mitad, lo hago con la parte curva hacia arriba, de esta forma. Y la de acá lo único que hago es afinar, ¿no? Para que no me quede esta punta, le afino ligeramente. Entonces me va a quedar así, ¿sí? Luego el cuello, en la parte de acá, en la punta, en este vértice de aquí, voy a subir 1 centímetro o 1 y medio, dependiendo qué tanto quiero hacerle la punta en el cuello, ¿no? Le subo 1 y medio, 1, 2, el valor que deseen. En este caso yo subo 1 y medio, 1 y medio, y luego saco 1, subo 1 y medio y saco 1. Entonces ahí cojo y 1. Es para hacerle la punta al cuello, ¿no? Eso es opcional. Eso es dependiendo cómo lo quiero hacer el cuello. Si lo quiere en punta, si no lo quiere, lo hace recto. Ya eso es cuestión de cómo lo desee usted. Y luego, una vez que ya tengo esta línea, ahora sí yo la voy a unir con la línea base A, pero con la parte curva hacia abajo. De esta forma. ¿Ya? Y ya tenemos el cuello. Esto de aquí sale, esto no va, ¿sí? Y ya tenemos prácticamente el cuello. Vendría a ser esta parte de aquí. Esta es la parte que va unida a la base del cuello de la prenda, y esta es la parte superior del cuello, que ya doblada, ya cosida y todo, nos va a quedar el ancho de 3 centímetros, que es un cuello normal. Ahora, si ustedes no quieren la punta, no le hacen la punta. Si de pronto lo quieren recto, lo quieren, ya eso es cuestión de ustedes, ¿no? Cómo desean ustedes que les quede el cuello. ¿Ya? Puede ser que lo hagan así nomás, puede ser que lo hagan más largo, más punta. ¿Ya? Ya eso es deseo de cada uno. Bueno, ahora sí ya hemos completado, ya tenemos la base de la blusa, tenemos la manga y tenemos el cuello. Ya con eso, ahora sí nos vamos a ir a cortar la prenda y luego su confección. Entonces nos vemos en el próximo video. Ya voy a preparar el molde para poderles explicar su corte y su confección.